En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con este tema de la disciplina en la iglesia local. Y ahora que ya hemos tomado todas las precauciones y las consideraciones previas, las cuales ya hemos abordado en los días pasados hasta hoy, ahora ya es el momento de que pongamos nuestro pie en el primer escalón de la disciplina eclesiástica, o demos el primer paso para los primeros auxilios espirituales. Así que vayamos a nuestro texto para comenzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Solo vamos a leer el 15, dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta ahí. Ya que hemos visto, hermanos, que aquí se trata exclusivamente de los hermanos en la fe de nuestra iglesia local, ya que hemos visto que este no es un trabajo exclusivo del pastor, sino que también es un trabajo de todos nosotros, ya que hemos visto que esto no es un juicio enardecido de rencor hacia los hermanos, sino más bien que son como primeros auxilios espirituales. Ya que hemos visto que lo que se busca es la gloria del Señor, la santidad de su iglesia, y que no se ha retirado el candelero de la iglesia, y que se busca también la restauración del ofensor. Y ya que hemos visto que es el pecado, ¿qué es el pecado y de qué clase de pecados debemos atender y cuáles no podemos atender? Y ya que vimos que debemos evitar el espíritu vengativo, el espíritu hipócrita, descarado y el espíritu escrupuloso, y ya que estamos seguros de que este hermano del que estamos hablando cometió de hecho un pecado y que tal cosa es un pecado que no puede ser pasado por alto como vimos la ocasión anterior, sino que amerita una intervención de nuestra parte, lo siguiente nos dice nuestro texto es ir. Puede resultar paradójico tanto argumento nada más para decir ir. Y puede sonar un poco simple, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, las cosas más simples son las que más pasamos por alto. Así que en esta oportunidad vamos a ver primeramente el ir. Solamente nos vamos a enfocar en esto. Dice el texto, ve. De nuestro versículo, pues ya tenemos claro hasta aquí, que dice el versículo 15, miren, están ahí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya tenemos claro quién es nuestro hermano, ¿verdad? Ya tenemos claro qué es el pecado, pues dice, si tu hermano peca contra ti, así que vamos a considerar ahora el ve. Este puede ser
a pesar de lo sencillo que suene, el mayor o primer obstáculo a vencer al emprender nuestro camino hacia la aplicación de los primeros auxilios espirituales. Les decía que suena muy sencillo, pero ¿saben? Es el primer obstáculo a vencer. Muchos creyentes se detienen allí. Puede sonar sorpresivo, pero muchos creyentes se detienen allí y no avanzan al primer paso. Muchos se detienen de ir y redarguir el pecado de otros hermanos contra sí mismos o contra otros hermanos. Y esto muchas veces es debido al temor o a la vergüenza. Hemos tomado con seriedad estas cosas. Se ha expresado ya en otras ocasiones esta necesidad, pero pregunto, ¿cuántos de ustedes lo hacen en realidad? Todos ustedes ya saben que deben hacerlo, pero ¿cuántos lo hacen? ¿Se dan cuenta de que no era tan sencillo el ir? Muchos no van a decirle al hermano, después de todas las consideraciones que dijimos, muchos no van a decirle al hermano o a la hermana acerca del pecado por el temor o por la vergüenza, siendo el temor la razón más común, debido a que solemos pensar que esto nos va a traer problemas. Por lo general, no vamos porque pensamos que hacerlo nos va a traer problemas. Y la razón de que pensemos así es que tendemos a tomar estas cosas más como una confrontación contenciosa que como primeros auxilios espirituales. La razón por la que le hemos dado este subtítulo o este subtema o este título alternativo, hermanos, a la disciplina eclesiástica, es que nosotros dejemos de verla como una confrontación contenciosa, que dejemos de ver la disciplina como algo negativo, como algo malo, como algo a lo que hay que sacarle la vuelta o lo que hay que evitar. Porque el término disciplina por sí mismo ya nos trae a la mente connotaciones negativas y tendemos a tratar de evitarlo. Pero esta es la razón que les decía por la que hemos también optado por el título de los primeros auxilios espirituales. Y este título no es algo que nos inventamos, pues como veremos, hermanos, es completamente legítimo y paralelo a la disciplina. De manera entonces que si ustedes no han ido a confrontar el pecado, van a descubrir que por lo general la razón es porque temen. ¿Y a qué temen? A una confrontación. A una confrontación ríspida o amarga con aquella persona a quien le van a expresar tales cosas. Y en ese sentido, la primera premisa que nos detiene es el pensar entonces que nuestro hermano a quien nos vamos a dirigir reaccionará entonces como reaccionan los incrédulos. Y eso, hermanos, ya lo tenemos como que configurado en la mente. Y eso entonces modera nuestra voluntad, como hemos visto, y entonces se hace necesario ir y no vamos. ¿Por qué?
porque pensamos que aquel hermano va a reaccionar como reaccionan los incrédulos. Se va a molestar, se va a ofender, que se va a defender como gato boca arriba, que me reprochará molesto o molesta lo que le haya dicho yo. Pensamos que el hermano tomará a mal lo que le diga y que se enojará conmigo y que a partir de allí entonces perderemos toda comunicación, toda comunión y toda amistad. Y decimos, pues mejor para no hacer las cosas más grandes y que perdamos la amistad, pues mejor ya la dejo que le siga. ¿Sí o no tendemos a pensar así? Tendemos a razonar así. No vamos porque estamos esperando de un creyente la conducta de un impío. Y esa es la realidad. Pues, ¿no dijimos que aquí se está hablando de los hermanos, de los creyentes en la fe? Por eso insistí, les repetí hasta que casi se cansaron de oírme. Los cristianos. Si vas con un cristiano, está diciendo el Señor, entonces se espera esto. Y no se espera entonces que se haya de molestar, o que se haya de ofender, o que se defienda como gato boca arriba, o que le reproche y se la regrese y le diga, pues usted también, yo lo he visto que anda aquí y allá. ¿Quién es usted para venir a decirme? ¿Esperamos eso de un cristiano? Eso es lo que esperamos de los impíos, eso es lo que esperamos del vecino cuando vamos a decirle lo que su animalito hizo o deshizo. Eso es lo que esperamos de los compañeros de trabajo, eso es lo que esperamos de los jefes, eso es lo que esperamos de los incrédulos. Pero lo primero, hermanos, al ir, que tenemos que hacer es dejar de esperar eso de los cristianos. Válgame la expresión, tenemos que resetearnos, tenemos que reiniciarnos. Todas las configuraciones que nos hicimos, porque ya lo dice el viejo y conocido refrán que la burra no era arisca, y nos configuramos de esa forma. Pero tenemos, hermanos, entonces, y de aquí en adelante, si es que lo quieren ver así, de aquí en adelante, hermanos, reiniciemos, restablezcamos a los parámetros de fábrica nuestro concepto y nuestra expectativa de nuestros hermanos en la fe. Debemos esperar que ellos van a reaccionar, hermanos, como creyentes. Que no nos van a reprochar lo que les hayamos dicho cuando es un pecado. Recuerden, por eso hicimos toda esa lista de previos, hermanos. Porque tal vez te dirán, no, pues es que yo fui y pues me pasó esto, me pasó lo otro, pero revisó toda la lista que dijimos antes de ir. No, pues no. Fue irle y actuó por otra situación o con otras circunstancias o tal vez incluso sin mucho fundamento bíblico. Tal vez el otro pensó que usted le estaba hablando de un asunto de costumbre, de gustos, porque tal vez no tenía el mismo entendimiento
No le mostró en la escritura, mira, la escritura dice esto y significa esto. Pero hermanos, ahora que estamos nuevamente ante estas cosas, necesitamos comenzar por allí. Y en ese sentido, les quiero hacer notar dos cosas. Cuando miramos nosotros a los hermanos de esa forma, esperando de ellos una conducta negativa, nosotros estamos pasando por alto la gracia de Dios que está operando en aquellos que llamamos nuestros hermanos. Nosotros estamos pasando por alto que estamos tratando con cristianos y no con mundanos. Y segundo, aunque tuviéramos cierta conciencia de que son creyentes, ciertamente, a veces las experiencias de lugares de donde nos sacó el Señor nos preconfiguraron para pensar que obtendremos el mismo resultado que obtuvimos en aquellos otros lugares. Es decir, que porque en el pasado o en otras congregaciones intentamos hacerlo y obtuvimos el mismo resultado que con los incrédulos, y entonces tendemos a pensar que eso se va a repetir. Pero hermanos, una vez más, reitero, debemos de reiniciar, debemos de volver a confiar y a esperar de aquellos en quienes llamamos hermanos, que la gracia del Señor está o esté operando en sus corazones. Ahora, esto no significa que entonces yo voy a llegar a gritarle y a decirle y desahogarme de lo que sentí y que no debe de inmutarse siquiera. No. La próxima vez vamos a ver el ir. Porque como veíamos más bien al principio, muchas veces, hermanos, que obtuvimos esos resultados negativos con personas que tal vez serían creyentes o dudosamente o no lo sabemos, es porque nosotros no consideramos todas las consideraciones previas antes de ir, o porque cuando fuimos y redarguimos en una forma incorrecta, antibíblica, ofensiva o humillante. Y aquel hermano o aquella hermana tal vez estaba en una situación también de poca oración, de falta de búsqueda del Señor, y se ofendió porque no supimos usar las palabras correctas para dirigirnos con humildad y con mansedumbre a la otra persona. Y aquí, hermanos, es donde radica también la importancia de saber y poder hacer una adecuada distinción entre tanto las iglesias verdaderas y las sinagogas de Satanás, así como aquellos que se dicen ser cristianos y los que no lo son. Esto para que sepamos y podamos distinguir, hermanos, que en los ciertos lugares de donde el Señor nos sacó, en la mayoría de nuestros casos, si no es que en todos, no eran iglesias cristianas, sino sinagogas de Satanás. Es muy típico escuchar personas sin mucho discernimiento decir, pues allá era igual que aquí, se predicaba lo mismo que aquí. Cuando se compara a una iglesia
verdadera con una sinagoga de Satanás, hermanos. Sin embargo, lo que olvidamos a menudo es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:16, que nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y es importante también poder saber hacer esta distinción entre en quienes hay una verdadera obra de gracia y de salvación y en quienes no. Porque en una congregación, aunque sea una iglesia verdadera y sea una iglesia sana, habrá personas en quienes el Señor ha operado salvación y personas en las que no. Y nosotros no podemos y no debemos echar, válgame la expresión, en el mismo costal a todos. Es que fui la otra vez y le dije a la hermana sutanita y no, hombre, se me echó encima casi. Bueno, pero es que esa persona en realidad no muestra marcas de salvación. Pero es que viene a la iglesia, es cristiana, canta y ora y hace y cuanta cosa. Bueno, eso no significa que sea cristiana. Que esté en la iglesia no significa que es cristiano. Tenemos que poder hacer esa diferencia, hermanos, para que también nuestro ánimo no desfallezca a la hora de ir y hablar o tomar el primer paso para la disciplina eclesiástica, para los primeros auxilios. Y consideremos, hermanos, si aquellas personas de quienes hemos recibido rechazos o negativas serán verdaderamente creyentes o no lo eran. Pero ustedes van a encontrar, hermanos, sin duda que la gran mayoría de las personas que les vengan a la mente, con quienes ustedes hayan tenido esas experiencias negativas, son personas que no están en esta iglesia. Piénsenlo. O si lo están, entonces también se hace o se debe hacer esa distinción. Sí se ve esa obra de gracia y salvación en esa persona. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos enseña a hacer esta distinción y nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y miren las expresiones, uvas, ¿qué es la uva? No es algo rico, delicioso, dulce. ¿Y qué son los abrojos? Los espinos, ¿no es así? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y por más legalista, entre comillas, que les suene el evangelicalismo de nuestro tiempo, nuestro Señor nos está diciendo, y voy a parafrasear estos versículos de la siguiente manera. Es como si el Señor nos dijera: por sus acciones los podrán reconocer. Que a veces cuando oímos por sus frutos los conoceréis, todos se lo saben de memoria, pero pasar eso a la vida diaria y al trato diario con todos es lo que hace la diferencia. Es como si el Señor dijera: por sus acciones los podrán reconocer. Por su comportamiento, por su conducta, los podrán reconocer.
¿Acaso se recoge obediencia o mansedumbre de los impíos? ¿O impiedad y desobediencia de los cristianos? De la misma manera, todo el que dice que es cristiano dará frutos de obediencia y mansedumbre como los cristianos. Pero el que no es cristiano, este es el árbol malo. Ese es el árbol malo, hermanos. Debemos entender, relacionarlo así. El árbol bueno, ¿quién es? El cristiano. El árbol malo, el que no es cristiano. Dice que es cristiano, pero no lo es. Ese es el punto aquí, hermanos. Lo que el Señor está diciendo o ayudándonos a discernir no es entre el mundanote carnal allá, delincuente del mundo y los cristianos. No, nos está ayudando a distinguir entre el que es cristiano y el que dice que es cristiano. ¿Me explico? Ese es el propósito de este pasaje. Ayudarnos a distinguir entre el cristiano y el que parece que es cristiano. No lo es. Y es como si dijera pues el Señor, porque el que no es cristiano, o sea, el árbol malo, da frutos de desobediencia, da frutos de rebeldía y de impiedad. Y luego es como si dijera el Señor, no puede un cristiano, el buen árbol, dar frutos de desobediencia, de rebeldía y de impiedad. Ni tampoco el que no es cristiano, el árbol malo, aunque piense que sea cristiano, puede mantenerse dando verdaderos frutos de obediencia y de mansedumbre. ¿Por qué decimos mantenerse, hermanos? Porque aún en la vida real, aún el árbol malo de repente da uno que otro fruto bueno. Digo, bueno, en el exterior. Los árboles que dan fruto malo, es decir, fruto no apto para comerse, de repente darán alguno que otro que sí esté bueno, pero que todo lo demás no se puede comer. Y decimos entonces que se mantenga dando verdaderos frutos de obediencia y mansedumbre porque debemos reconocer que se ha vuelto común, muy común, que muchas personas dicen ser cristianos, están en las iglesias, están tiempo o hasta años en las iglesias, pareciendo que obedecen o así o asá, pero que al final terminan en la perdición. Y muchas veces lo que conduce a esa situación, son situaciones, hermanos, fuera de lo común. Es decir, el Señor Jesucristo nos dijo ya en su palabra, la Escritura nos enseña que es necesario que haya, por ejemplo, divisiones en la iglesia. ¿Por qué es necesario que las haya? Dice el Señor, para que se manifiesten los que son de Dios y los que no son. Porque antes de que haya esa división, todos van contentos, según camino al cielo. Todos están felices, nadie tiene ninguna dificultad en ese sentido y pues ante la tranquilidad, todo mundo puede mantenerse en control. Pero es necesario que venga la dificultad, es necesario que vengan situaciones difíciles para que, como se ha dicho en alguna ocasión, le aprieten a la botella para que salga lo que tiene dentro.
Mientras no hay turbulencias, mientras no hay dificultades, mientras no se le dice nada, mientras no se le confronta nada, nadie se da cuenta si es de verdad o no lo es. Tienen que venir las dificultades y grandes para que sacudan su corazón, sus emociones y su profesión de fe, y entonces se manifieste lo que hay. Y el Señor terminó diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué significa eso? El Señor está diciendo entonces, todo el que no da frutos de ser cristiano, el árbol malo, al final terminará en el infierno. ¿Qué situaciones, hermanos, tan ausentes, creo yo, del evangelicalismo de nuestro tiempo? Es decir, que no se enseñan ni se dicen estas cosas, sino al contrario, se ofenden y ellos hasta dicen, no le digas que no es cristiano, no, todos aquí son cristianos. No, si le decimos que no es cristiano ya no va a venir. Si le decimos que no es cristiano, entonces ya no va a venir. Pues ahí está. ¿Sí me explico? Ahí está la situación que lo presiona, que lo saca de su estado de confort, que lo saca de estar en control de la situación. Y entonces, ¿qué hace? Lo catapulta hacia afuera. ¿Me están siguiendo? Por ello es tan importante poder discernir lo más claramente posible, primero, cuál es una iglesia verdadera, y segundo, quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Ahora bien, si hemos entendido que estamos en una iglesia bíblica y que aquellos que llamamos hermanos son nuestros hermanos que también están unidos a Cristo como nosotros, lo que debemos esperar de ellos entonces es una actitud cortés, receptiva, humilde y agradecida. Lo siguiente que debemos esperar de los hermanos en la fe es una actitud cortés, receptiva, humilde y agradecida. Miren lo que nos dice el rey Salomón. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 18. El sabio de corazón, ¿qué va a hacer? Recibirá los mandamientos. Cuando ustedes lleguen con la Biblia y le digan, hermano, mire, la Escritura dice que esto no es honesto, esto no es verdadero ni justo. El sabio de corazón recibirá el mandamiento. Nosotros debemos saber, hermanos, que lo que en el libro de los Proverbios son llamados sabios, no son otros que los cristianos. Siempre que ustedes lean en el libro de los Proverbios el sabio o los sabios, se está refiriendo a los cristianos. Porque tan solo este libro comienza diciéndonos que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Ustedes se lo saben de memoria. Y tal temor verdadero no puede estar presente en un impío. El temor verdadero de Dios no puede estar presente en los impíos. Eso es imposible. El impío no teme a Dios. Y porque no teme, por eso no le obedece. Le da igual si obedece o no obedece. No teme a Dios. ¿Me explico? Por tanto, entonces, el cristiano, parafraseando también este texto, recibirá los mandamientos.
De manera que con el proverbista debemos tomar a nuestros hermanos como sabios, no en ellos mismos, sino mediante la gracia que reciben y que opera en ellos para obediencia y santificación. Debemos adelantar la honra a nuestros hermanos y esperar de ellos la manifestación de los frutos del Espíritu, como la paciencia, la humildad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, sin que, otra vez, una leve o aparente ausencia de ellos no nos lleve a decir, no, pues no, yo creo que no es cristiano porque le dije y no se hincó en ese momento. No, hermanos, no estamos buscando, como vimos, no estamos buscando nuestra satisfacción. No vamos a buscar nuestra satisfacción. Porque por eso dijimos al principio, no vamos a eso. Y si vamos por eso, entonces mejor debemos detenernos. Como vimos, la cordura del hombre le detiene de esas cosas. Así debemos analizar qué voy yo a, qué espero yo recibir ahora que voy a ir con el hermano o con la hermana. ¿Quedarme yo satisfecho de lo que me responda o me diga? ¿O voy a ayudarlo, a mostrarle y que el Señor le ayude en esa situación y con ese pecado? Porque de otro modo, entonces, como decíamos hace rato, empezamos mal. De otra forma, entonces, empezamos mal. Ahora, ¿qué si resulta que voy y no me responde con esa mansedumbre, con esa humildad, con esa paciencia, con esa templanza, sino que me responde como me responden mis vecinos peleoneros, como aquellos bravos o bravas del mundo o de aquellos lugares de donde el Señor nos sacó? Miren lo que la Escritura nos responde. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Ya hemos dicho que es la cerviz, ¿se acuerdan? Aquel que es duro de cerviz es el que no se quiere agachar, lo quieren agachar y no se quiere agachar. Es decir, no quiere reconocer que hizo mal. No quiere reconocer que hubo una participación al menos en mal en esa situación. Noten que este no es un sabio. No dice el sabio que reprendido, no. Dice que es un hombre. Es un hombre o una mujer carnal o mundana. Es decir, que se conduce conforme a la carne y conforme al mundo. Por eso se endurece. De igual manera, como dijimos ya, el proceso de disciplina eclesiástica o de primeros auxilios espirituales correctamente aplicado, invariablemente tendrá dos efectos. Uno, o se manifestará que está vivo, que es cristiano, o se manifestará que está muerto, o que no es cristiano. Ya veíamos que precisamente
este proceso también, hermanos, está puesto para esto. Uno de los efectos que también se obtiene de este proceso es eso. La iglesia se purifica. Cuando se dice que la disciplina purifica la iglesia, no solo es en el sentido de que crezca y avance en santificación, sino también en el sentido de que corta las ramas que están muertas. Y las corta porque cuando ustedes van y le hablan de su pecado y le redarguyen de su pecado, llega un momento en que corre y mejor y se va y dice, no, esta iglesia son muy legalistas, y mejor se va. Ahí el Señor está, de hecho, purificando su iglesia. Y por eso les decía que este proceso solo tiene dos efectos, no tiene más, solo dos. O se manifiesta que es cristiano a través de su obediencia, o se manifiesta que no lo es a través de su desobediencia, o de que se vaya. Así que no debemos temer, hermanos, ni debemos tardarnos en ir, porque si está vivo, necesita nuestra ayuda, pero si está muerto, entre más pronto lo sepamos nosotros y él o ella, mejor. ¿Sí me explico? Si está vivo, necesita nuestra ayuda, pero si está muerto, entre más pronto lo sepa él y lo sepamos nosotros, mejor para todos. ¿Me explico? Para que no siga perdiendo su tiempo, para que no sigan pasando los años o las décadas, como muchos en congregaciones en nuestros días, que es sorprendente que basan su cristianismo nada más porque tienen 30 o 40 años en la iglesia. ¿Y eso qué? El Papa tiene 80 o 90, quién sabe cuántos tendrá. Allá en la suya. ¿Me explico? Quiero decir entre paréntesis también que a veces otro temor, hermanos, es, y puede ser legítimo, que a veces hermanos se puedan detener de acercarse a otros hermanos, porque es que si le digo se va a ir de la iglesia, yo voy a sentir que se fue por mi culpa. No, hermanos, si ustedes han expresado, manifestado bíblica y correctamente el pecado y lo han redarguido sabiamente con la escritura, y esa persona, porque le redarguyeron el pecado, se fue, en realidad eso no es culpa del que le redarguyó. Al contrario, el Señor le está usando para purificar su iglesia. El evitar este mandamiento bíblico de la disciplina eclesiástica o los primeros auxilios espirituales, hermanos, entonces es prolongar su ejercicio, o prolongar su ejercicio suele tener consecuencias graves como el endurecimiento, el autoengaño de los que no son genuinamente cristianos, y muchas veces también efectos negativos en la iglesia como adormecimiento, mundanalidad y divisiones. ¿Se fijan que no era tan sencillo el ir? Si prolongamos el ir,
Si lo retrasamos y no vamos, nos detenemos por temor, por vergüenza, por lo que ustedes quieran, y se sigue retrasando y retrasando y retrasando, esto va a tener efectos tanto en el que está pecando como en la iglesia. Los efectos en el que está pecando son efectos de endurecimiento y de autoengaño. Esa persona se va a ir endureciendo cada vez más. Y si al principio, nada más con un texto, un versículo que ustedes le hubiesen mostrado, hubiese llegado a un cierto entendimiento, después de tiempo, ya ni con 10 versículos que le den, va a admitir su pecado. Y pues si no es cristiano, pues se va a seguir engañando allí por más y más tiempo. Pero hermanos, aún tiene efectos negativos en la iglesia porque ese pecado se diversifica y al multiplicarse y diversificarse produce adormecimiento en la iglesia, produce mundanalidad en la iglesia porque se transmite. Y en muchas ocasiones, en buenas medidas, produce divisiones también. Las divisiones también son el efecto del pecado. Personas que estaban allí, que parecían ser cristianos, pero a veces sí, a veces no, les redarguían, o más bien se evitaba redarguirles con cierta claridad, y pasó el tiempo, siguió creciendo el endurecimiento, la mundanalidad, hasta el punto en el que ya cuando se le redarguyó por la amistad que tenía con otros o por la diversificación de ese pecado que se multiplicó con los que estaban cerca, entonces termina en una división. Porque ahora no se quiere ir solo, porque así es el diablo, hermanos. De hecho, esa es una conducta diabólica. ¿Se acuerdan cómo los mundanos, cuando estaban, o ustedes se acuerdan cuando estaban en el mundo, que alguien en el mundo decían, pero no me voy solo? ¿Se acuerdan? Pues así es el diablo. Y eso es una conducta diabólica, hermanos. Que el que es redarguido actúa como el diablo y dice, no me voy solo. Me voy a llevar a todos los que pueda. ¿Por qué decimos que es una conducta diabólica? Porque el diablo la inventó. ¿Sí sabían eso, verdad? Estando allá en la gloria celestial, dijo, yo no me pierdo solo. Y arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Se acuerdan? El diablo no se va solo, entonces, endurecido esta persona, se va a llevar a todos los que pueda. Y así se gestan o se originan las divisiones en la iglesia. Muchas veces, ¿por qué? Porque nos dio pena ir a tiempo, porque no quisimos ir a señalar el pecado a tiempo. Muchos viven por años escondiéndose tras las ambigüedades tanto de su testimonio como de la predicación de la Biblia. Y la falta de la aplicación de la disciplina eclesiástica les permite permanecer como cabra entre las ovejas por mucho tiempo, viviendo mundanamente allá afuera de la iglesia, estando en desacuerdo con una o con varias de las doctrinas o de las prácticas de la iglesia, criticándolas ante los otros, causando disturbios aquí y allá,
hasta que llega el punto en el que o se adapta a la práctica de la iglesia o se va y causa una división en la iglesia. Pero esto es, y sobre todo en este tiempo, hermanos, en donde el evangelicalismo se ha apartado completamente del evangelio y del Señor, muchas personas que se dicen que ser cristianos, aún de que esas que migran del evangelicalismo al sector reformado, digamos, de la iglesia, vienen con esa misma conducta. Personas que allá en el evangelicalismo estuvieron 20 años, se creen, se consideran cristianos, se saben la Biblia al derecho y al revés, conocen la reforma y vienen y siguen siendo no cristianos. Llegan a la iglesia y si no se aplica la disciplina bíblica pueden seguir pasando años y esa persona sigue en control. Digo aquí porque allá en su vida personal tenderá al pecado y a la mundanalidad. Se sigue escondiendo, repito, entre las ambigüedades tanto de su testimonio como de lo que se predica de la Biblia, y esa falta de aplicación de la disciplina le permite que permanezca mucho tiempo más, que cause los efectos que estas cosas suelen causar. Así que el no ir a dar los primeros auxilios tendrá como consecuencia entonces que la iglesia también se acostumbre al pecado. Y una vez acostumbrados, entonces venga el adormecimiento, venga la tibieza, y una vez llegada la tibieza, la iglesia esté en riesgo de perder su candelero. Porque el Señor no tolera las iglesias tibias. Si saben eso, ¿verdad? Y lo pregunto porque en el evangelicalismo de nuestro tiempo tienen la seguridad de que el Señor las tolerará. De que con que tenga poquito de verdad, con eso el Señor las tolera y las abraza y siguen siendo suyas. No. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. El Señor no tolera esas cosas. El hombre sí. El Señor no. Debemos entonces ser celosos, hermanos, por la gloria de Dios en nuestra iglesia local. Debemos ser celosos por la gloria de Dios en nuestra iglesia local. Debemos amar a nuestra iglesia local y defenderla. Debemos esforzarnos por su crecimiento y por su beneficio, como lo prometimos en nuestro pacto de membresía, porque eso fue una promesa que ustedes hicieron, que se esforzarían por defender su iglesia y por buscar la gloria de Dios en ella y por su crecimiento y su beneficio. Y debemos procurar su sostenimiento en gracia y en santificación, porque esta es tarea de todos nosotros en la disciplina. Y debemos también, hermanos, por último, amar a nuestros hermanos heridos por el pecado. Y muchas veces sin darse cuenta, están o fueron heridos por el pecado y no se dieron cuenta. Y debemos compadecernos de ellos yendo a aplicarles los primeros auxilios espirituales.
Yo espero, hermanos, que estas cosas nos alienten, nos levanten de nuestras sillas para obedecer a la palabra del Señor e ir y redarguir el pecado. Pero alguno dirá, bueno, está bien, sí, ya estamos convencidos de la necesidad de ir, pero ¿cómo debemos ir? Bueno, eso es lo que vamos a ver el próximo domingo con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.